Aquí comienza Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina. Conducción, Hernán Pacheco, Amancay López, Rosario Policaro. Equipo de producción, Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución, Guadalupe Roverano. Guión, Hernán Pacheco. Seguimos con este ciclo pensando la historia, revisando la historia, hoy también con invitados y con invitadas dentro de este programa en el que vamos a seguir pensando el siglo XX, en este caso particularmente el IAPI, ya el peronismo en el ejercicio del gobierno. Y decía antes que estamos con invitados y con invitadas, estamos con Hernán Pacheco, con Rosario, mis compañeros de siempre. Buenas noches a todos. A la audiencia y a todos los integrantes del equipo. Al unísono, y también como decía, invitados del profesorado de Historia del Instituto 186 de acá de Santa Teresita, Rosana Papacalderaro, Guillermo Aranguiz. Estamos hoy para pensar entre todos y entre todas esta etapa de la historia. Y vamos entonces a ver el peronismo con sus determinaciones y con sus decisiones políticas, en este caso la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, es decir, vamos de lleno con el ideario del primer peronismo en el gobierno acerca del comercio exterior y la relación del intercambio con otras naciones, y vamos a ver también que eso lo vamos a inscribir en esta tensión entre el eje oligarquía y pueblo. Bien, y es importante en primer lugar, ¿no?, caracterizar un poco, pensar de qué época estamos hablando. Estamos hablando de 1946, cuando asume Juan Domingo Perón la presidencia, y estamos hablando básicamente de las interpretaciones historiográficas acerca del peronismo en el poder, ¿no? Entonces, acá nos vamos a valer de un par de textos. Tenemos el texto de Galasso, que es Peronismo y Liberación Nacional. El otro texto, ayúdame, Hernán. Y también podemos pensarlo con el texto de Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, y también los textos de John William Cook. Nombramos a los autores como marco de referencia e invitamos a la audiencia, en todo caso, a poder ampliar a partir de estos autores en virtud de lo que vamos a plantear nosotros. Hay otras interpretaciones respecto al peronismo y el comercio exterior, cuáles fueron sus decisiones, pero nosotros ya lo dicho, vamos a tratar de pensar de nuevo la historia argentina, y nos parece que es uno de los temas políticos, si bien es política económica, que más simboliza esta tensión entre el eje entre oligarquía y pueblo, ¿no? Lo venimos tratando ya en otros programas. Vamos a ir lento, ¿no? Porque es un montón de información, acá Rosario recién lo anticipaba y ahora seguramente lo va a desarrollar, pero tenemos que contextualizar esa época, porque antes decíamos, quizás hemos visto el peronismo como un hecho histórico y cultural en nuestro país, y el surgimiento del pueblo y lo que fue el 17 de octubre del 45 en los primeros programas, y ahora tenemos que empezar a pensar en esa complejidad que implica justamente el ejercicio del gobierno en este contexto que ahora Rosario nos va a caracterizar. Bien, en principio tenemos que pensar este bloque histórico que Perón asume en 1946, pero el bloque histórico va a ser desde el 45 al 55. ¿Y por qué el 45? Porque justamente, como mencionaba Mancay, el pueblo, ese sujeto político histórico, aparece el 17 de octubre de 1945, y de ahí también el liderazgo de Perón, ¿no? Ese líder que se encuentra con la masa el 17 de octubre, que después, por la vía institucional, logra ganar las elecciones y asumir el poder. Son 9 años de gobierno que se ven interrumpidos el 16 de septiembre de 1955 con el golpe de Estado, siguiendo a Galasso, distintas corrientes. Una va a ser la del pensamiento liberal conservador, que va a hablar del periodo peronista como una dictadura, como un totalitarismo, como una tiranía, ¿no? Esos son los adjetivos que le van a aplicar al periodo que estamos charlando hoy. Después la izquierda tradicional, que va a hablar de fascismo o nazismo, ¿no? Y la izquierda esto como una expresión, en realidad que el peronismo es una expresión de ese fascismo y nazismo que, derrotado en Europa, el nacionalismo florece
en nuestro país, ¿no? Como que en esta cuestión de esos aires europeizantes, ¿no? De la izquierda siempre en nuestro país. Y después tenemos la versión de la historia, la interpretación de la historia social que habla de populismos, ¿no? Es como esa forma de descalificación. claro, de descalificación, exactamente, como que es un fenómeno político donde se le da bola al pueblo, perdón por la expresión, Criollo. sí, en criollo, Sí, ¿no? se habla le da- de demagogia también, Claro. ¿no? Como subestimando a la clase trabajadora de la conquista de sus derechos. Exactamente, toman la figura del líder popular, totalitario, que le da migajas al pueblo, con eso lo contenta usando la demagogia, básicamente, y ese Claro. pueblo que es inculto y que sigue porque, bueno, porque una vez le dan participación en el escenario político, entonces esa es la demagogia, ¿no? Que darles participación sería. Aparte, ¿no? Como subyace siempre, aparte de la descalificación, estaba asociando con la civilización y barbarie, una concepción de tanta desconfianza, perdón, hacia el pueblo, ¿no? También hemos recorrido distintos conceptos en el programa anterior que hablábamos de la cooptación y hemos trabajado también sobre el concepto de soberanía en el programa de la Vuelta Obligada. Además, si pensaba, ¿no? Esta cuestión del soberano y el pueblo ejerciendo determinadas decisiones, reaccionando o manifestándose, como ha sido generalmente caricaturizado, digamos, y en la versión académica descalificada a partir de una categoría como la de el populismo, que subrepticiamente lo que dice es que de alguna forma el pueblo va a ser fácilmente manejable a partir de una dádiva, ¿no? Claro. Por eso en este programa, hablando, ¿no? del IAPI, de todo lo que sería la política económica, podemos ver, ¿no? cómo se logra la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, todo enmarcado dentro de un proyecto nacional. Exactamente, porque ahí básicamente lo que hay es una lectura correcta de la realidad. Lo que va a hacer el peronismo es leer esa Argentina que va a gobernar, ¿no? Y además lo que va a hacer digamos, el peronismo en su constitución como fuerza política, se va a presentar como un frente nacional antiimperialista, es decir, estamos caracterizando al peronismo, recién bien aportaban aquí las compañeras en la mesa respecto, primero, a cómo se interpretó el peronismo, ¿no? De diferentes visiones historiográficas. Nosotros entendemos desde nuestra posición que principalmente y desde su surgimiento, el peronismo va a ser la política después del 4 de junio de 1943, va a dar un vuelco en relación a que se va a manifestar digamos, de manera contundente esta tensión frente a la oligarquía. Va a ser, digamos, el primer frente nacional que va a herir a la oligarquía en función del proyecto económico de esa oligarquía, y ese Frente Nacional Antiimperialista va a estar representado por la oficialidad del ejército, algunos industrialistas, nuevos empresarios del capital nacional, la iglesia, sectores de trabajadores, es decir, un gran frente nacional que no está agotado en esta lista que hago de memoria, pero que va justamente a ser antiimperialista, porque para poder desarrollarse como proyecto político va a necesitar fortalecer una independencia económica, como bien decían acá, frente al avance del imperio de turno, que imposibilita, históricamente esto ocurría, el desarrollo industrial del país, básicamente porque elige hacer negocio con una minoría, que son los sectores dominantes tradicionales, digamos que son exportadores, productores de materias primas, y cosas que ya vimos en otros programas, pero que aquí, contextualizado en el primer peronismo, un elemento esencial de esa caracterización es ese Frente Nacional Antiimperialista. Exacto, y acá en lo que decía Pacheco, de esta situación del 4 de junio del 43, de cómo va cambiando el modelo, y bueno, y Galazo lo que nos va a decir es que estas interpretaciones que hacen las distintas corrientes parten de una apología, ¿no? De entender que este país es un país blanco, europeizado, que es ajeno a la barbarie latinoamericana,
que ocupaba un lugar importante en el concierto de las naciones del mundo, ¿no? Es como una óptica subordinada a la lectura mitrista. Esa de la parte, historia. aparte tan romántica, el concierto de las naciones del mundo, ¿no? Claro. Nada más como despolitizado. Y aparte bastante similar con la realidad, ¿no? Actual, de esto que cuando pensamos que ¿para qué nos sirve la historia? Bueno, cuando nos dicen que Argentina tiene que volver a ocupar un lugar en el mundo, bueno, es ese lugar el que quieren que ocupe, el de el modelo agroexportador, la Argentina granero del mundo, que implica la pobreza del pueblo, ¿no? Es más o menos esa cuestión. Y bueno, y lo que nos va a decir Galazo va a ser esto, que el peronismo hace una caracterización de la Argentina que tiene que ver con esto, con entender que es una semicolonia. O sea, dentro del reparto, esta es la división internacional del trabajo que se realiza, Argentina entra en los países de semicolonia, ¿no? Proveedora de alimentos baratos al Imperio Británico y consumidora de excedentes industriales. Sí, con una alta deuda externa. La deuda externa también nace con las presidencias históricas, ¿no? Como que no es un mal que aqueja a la nación, no es la extensión, es la deuda externa el mal que aqueja a la nación. Y después, bueno, esta deformación económica hacia el puerto de Buenos Aires. Todas las economías regionales no sirven, no suman, así que más o menos son las condiciones con que el peronismo se va a encontrar. Y aquí, ya después lo vamos a ver en el próximo bloque, hay una cuestión que subyace a todo esto, que es la cuestión nacional, ¿no? Es decir, el peronismo como proyecto político, ideológico, va a ser el primer proyecto político que pone sobre la mesa la discusión respecto a la cuestión nacional, una discusión que no se dieron los partidos de izquierda. En realidad ahí John William Cook va a decir que todos los partidos son conservadores, ¿no?, del sistema político argentino. En realidad tiene que ver con esto de no poner esta cuestión que es de fondo y que en eso no va a ser visualizado por los partidos tradicionales la cuestión nacional como prioritaria, porque en realidad empieza a surgir y contradicciones internas, claro, que hiere el proyecto de esos, digamos, de las casas matriz de esos partidos. Por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, tiene su casa matriz en Europa, ¿no? Y entonces, lo que se va a plantear desde el peronismo es: discutamos la cuestión nacional, veamos por qué esta caracterización que recién decía Rosario, ¿no?, en relación por qué es un país que va a terminar, está condenado a la deuda externa, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con cuestiones que no son solamente técnicas económicas, sino las cuestiones políticas que en este intercambio que recién decíamos, ¿no?, de un país agrario, de producción primaria, respecto al intercambio con países industriales, siempre la balanza de pagos va a estar favoreciendo a los países que están industrializados. Y bueno, que es un adelanto lo que tenemos que ver en el próximo bloque. Vamos a tratar la cuestión nacional en esta caracterización del peronismo, para así después finalmente poder ver con mayor detalle la creación del IAPI. Pensar la historia es volver a pensar la legalidad y la legitimidad. Las patas en la fuente. Un programa de historia. Seguimos acá en compañía, estamos entre bambalinas también charlando. Estamos con la cuestión nacional dentro Como dijo Chávez. de... ¿Cómo dijo Chávez, Rosario? La cuestión nacional. La cuestión nacional. La cuestión nacional, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con la cuestión nacional en el marco de la creación de la IAPI, del peronismo gobernando, ¿no?, del año 46? ¿En qué se inscribe? Y la discusión de la cuestión nacional, algo adelantamos, ahora vamos específicamente a verlo como en términos políticos, antes de referirnos específicamente a la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, o sea, hablar del comercio exterior, la política exterior en cuanto a política económica del peronismo. Hablar de cuestión nacional es hablar, en primer lugar, como dijo John William Cook, de la conciencia de que el país es un país semicolonial. No puede haber discusión de la cuestión nacional si no hay plena conciencia de que el país es semicolonial. Uno de los, digamos, de las cuestiones no resueltas en la discusión entre el peronismo y la izquierda es justamente el no reconocimiento de la cuestión nacional, ¿no? Cierto a izquierda, ¿no? Porque en definitiva no es el tema del programa de hoy, pero si nos remontamos a la Segunda Internacional Socialista, los partidos que
de base marxista, van a plantear, Lenin inclusive lo va a plantear, como la cuestión nacional, como un tema a debatir en la periferia, es decir, en el intercambio entre países poderosos y periféricos. Y allí se discute en la Internacional Socialista respecto a la posibilidad o no de un proyecto de socialismo en los países periféricos. Y lo que termina saliendo de esa reunión de partidos de izquierda, con un pronunciamiento de Lenin de Rusia, es el hecho de que el tratamiento y la vía del socialismo es diferente en un país periférico que en un país central. Entonces, el reconocimiento del país periférico es el reconocimiento, lo que es para el peronismo, el reconocimiento de un país semicolonial. Partiendo de esa base, John William Cook, de formación marxista, pero peronista en la acción política, va a plantear que el primer elemento para poder ver qué pasos a seguir en política que beneficia al pueblo es ver la cuestión nacional, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en eso que dicen los liberales, el concierto de las naciones, el país, ¿no? No es el lugar asignado por Macri, por ejemplo, en la actualidad, que dice que tenemos que estar con el mundo, con las condiciones que el mundo impone, ¿no? Bueno, eso es política de los sectores dominantes para hacer negocios con el mundo. Lo que está planteando aquí el peronismo, por eso rompe y por eso tensiona más esta cuestión de oligarquía versus pueblo, el hecho de que pensar en la cuestión nacional como conciencia del pueblo respecto del lugar semicolonial del país por el cual es postergado justamente la clase obrera, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras son postergados en relación a que un país semicolonial no tiene desarrollo industrial, por ende no va a tener capacidad productiva en cuanto a las industrias y por ende va a haber más desocupación, ¿no? Como una primera mirada, ¿no? Y un detalle muy importante que marcar, me parece que es el tema del proteccionismo. El proteccionismo es lo que va a marcar el posible desarrollo de una nación, de llegar a esto de ser un país industrializado, no ser un país periférico, de productor de materias primas, es lo central. Y por eso muchas veces nosotros llegamos a este punto en el cual escuchamos muchos discursos de apertura económica, de no tener aranceles y otras cosas. Todos los países que han llegado al desarrollo industrial lo hicieron en base a proteccionismo. Bueno, y aquí, entonces, John William Cook, lo que plantea aquí el profesor Aranguiz, es lo que veníamos discutiendo también en otros programas, ¿no? En relación a, ustedes fíjense que el padre del liberalismo económico, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, va a plantear el libre cambio, el libre comercio y demás como recomendación de los ingleses hacia el mundo, pero los ingleses no hicieron una revolución industrial con ese libre cambio y esa libertad y esa apertura comercial, sino más bien protegiendo sus industrias. Ahí va a plantear John William Cook, entonces, ahí Amancay va a hacer lectura de la primera partecita, son pequeños fragmentos como para sintetizar y no extendernos demasiado en esto. Estamos caracterizando el peronismo para hablar del comercio exterior como política, y va a plantear John William Cook al comienzo de este texto que habla de la cuestión nacional lo siguiente. Dice: todo planteo para la lucha debe partir del conocimiento de nuestra situación de país semicolonial, integrante de un continente semicolonial. La crisis económica, política y social que los sirvientes de la oligarquía terrateniente argentina y de la Gran Bretaña crearon y desarrollaron hasta sus últimas consecuencias a partir de septiembre de 1955 se descarga en una solución a costa de las grandes masas populares. Para comprender el sentido criminal de la política Prebisch y luego de Frigerio y Alzogaray, hay que recordar que el futuro nacional depende de la superación de la contradicción económica, política y social entre la entidad nación-pueblo y la unidad oligárquico-imperialista. Bueno, acá está la atención que hablamos sobre la oligarquía-pueblo, llevado básicamente a esta cuestión económica, ¿no? Seguramente, bueno, ahora vamos a avanzar en el texto de John William Cook para terminar de caracterizar. Recuerden que nosotros veníamos hablando en el bloque anterior que el peronismo era un frente nacional antiimperialista, ¿no? Y aquí le encontramos el sentido. ¿Por qué frente nacional antiimperialista? Porque primero hay que fortalecer un frente nacional con diferentes sectores sociales para avanzar en políticas en términos integrales, es con todos, ¿no? Difícil, ¿no? Compleja es tarea de conducir espacios, sectores heterogéneos, contradictorios. Comunidad organizada, diría Claro. Perón.
Ahí, por ejemplo, de la contextualización, ¿no? Que hablábamos, a la Argentina agroexportadora se le opone este peronismo con un frente nacional que va a venir a quebrar la dependencia, ¿no? Esto que dice Pacheco del frente antiimperialista. Bueno, es un frente nacional que va a quebrar esa dependencia, y este frente nacional es el que va a tener una naturaleza policlasista, con la conducción pendular del general Perón y con rasgos específicos y contradictorios, que después vamos a adentrarnos en esos rasgos contradictorios del peronismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura de John William Cook. Dice: desgraciadamente, el imperialismo está presente en la estructura política de América Latina con sus 20 soberanías teóricas, encubriendo la deformación geográfica y el infraconsumo. Cualquier política de liberación debe ser, por sobre todo, antiimperialista. La oligarquía nativa es un subproducto que solamente será eliminado cuando se liquide la influencia del imperialismo. La lucha, entonces, es de liberación nacional para liberar el país y alcanzar su triunfo definitivo en el momento, aún lejano, en que América Latina constituya una unidad real y libre de la opresión de los grandes centros cíclicos. Resumió todo. Ahí está casi todo, claro, ahí tenemos profesor, profesora, recordemos que están invitados el profesor Aranguis y la profesora Papa Calderaro, y estamos acá en la mesa tratando de caracterizar rápidamente. Por eso apelamos a John William Cook para sintetizar cuál es el lugar del peronismo en su surgimiento y cómo se enfrenta a esa oligarquía a partir de una mirada política que se relaciona, como bien decían recién, a una comunidad organizada, un Frente Nacional Antiimperialista y en una mirada de la tercera posición, ¿no? A ver si podemos... Lo decía Rosario también al principio, ¿no? Cuando hizo la contextualización, digamos, ha sabido Juan Domingo Perón leer la realidad y ha sabido enhebrar, digamos, ese frente de sectores con intereses, digamos, diferentes y que evidentemente le aporta una cualidad sui generis al capitalismo del peronismo, porque en definitiva estamos hablando del desarrollo industrial, del crecimiento económico, lo cual se enmarca dentro de un modelo de país capitalista, pero con esta particularidad de la gente adentro. Acá la clase dominante está abiertamente en contra de Perón. Los trabajadores entienden que el que amplía los derechos para la clase trabajadora es Perón. Entonces, acá no se da ese sujeto que tiene que oponerse a este desarrollo capitalista, que tendría que ser el proletariado. El proletariado está a favor de la ampliación de derechos y del modelo de desarrollo que propone el peronismo. Claro, y un nuevo tratado de la distribución de la riqueza. Ese es el punto central que se le discute a Perón, o se le criticó tanto a Perón, rever cómo se redistribuye esa riqueza. Bueno, y ahí, pensando el siglo XX, pensando la historia todo de nuevo, la historia argentina y latinoamericana, es decir, pensar la historia argentina es pensar la historia latinoamericana, nosotros veíamos en programas pasados, cuando tratamos el irigoyenismo, que fue una primera afrenta a la oligarquía, en relación que, si bien deja indemne el modelo agroexportador, empieza a disputar con las clases medias y las clases medias bajas y también una mirada de movimiento nacional casi policlasista, también una mirada, un enfrentamiento a esa oligarquía, pero que todavía solamente tiene la hegemonía de política, digamos, del sistema legal partidario con la ley Sanz Peña, pero no tiene la posibilidad de disputar hegemonía en lo económico, ¿no? Y ahí el peronismo, que estamos hoy caracterizando para tratar el comercio exterior, justamente la política de comercio exterior del peronismo a partir de la creación del IAPI, es la primera posibilidad de enfrentar y vencer esa hegemonía de ese modelo agroexportador a partir de presentar una posibilidad de cambiar la matriz productiva. Ahí John William Cook también dice en ese texto, no lo vamos a citar ahora, pero seguir citándolo, digo, para poder terminar este bloque, ahí plantea que la cuestión nacional, ¿sí?, no se puede dividir, es indisoluble de la cuestión social. Por eso recién planteaba tanto Rosario como Amancay, planteaban que la cuestión nacional se resuelve, esta conciencia de ser un país semicolonial, siempre pensando en soluciones con el pueblo adentro, ¿no? Es decir, una mirada de la nación que incluya
las mayorías populares, ¿no? Sino sería una mirada nacional del Estado nacional liberal oligárquico. Ustedes recordarán que también hemos tratado en su oportunidad que la creación de ese Estado nacional liberal oligárquico era sin los sectores populares adentro, ¿no? En realidad nosotros estamos hablando, en todo caso, cuando tratamos la cuestión nacional y el comercio exterior, estamos hablando de la liberación nacional, es decir, medidas políticas que puedan pasar, digamos, la Argentina, pensando en Latinoamérica, de su situación semicolonial. En este sentido, ese Frente Nacional Constituido, va a decir Galasso, desarrolla a partir de 1946 una política que significa la ruptura de la dependencia respecto al imperialismo británico y que por esta razón calificamos de liberación nacional, ¿no? Está el concepto en el texto de Galasso. Dicha ruptura se logra a través de sucesivas medidas que recuperan para la Argentina los resortes de la economía que estaban en manos del capital inglés. La nacionalización del Banco Central, que pone en manos del Estado el control de los cambios, las tasas de interés y la circulación monetaria. Ven ahí, son medidas que, por ejemplo, en el gobierno actual de Macri, todo eso está en manos de la oligarquía, ¿no? Es decir, el Banco Central, el control de cambio, la tasa de interés, la circulación monetaria, si no, no podrían hacer terrorismo económico y financiero, ¿no? Por otro lado, explicar después de ese concepto. Y hay que explicar ese concepto, porque en realidad cuando sale Macri, después de las últimas elecciones, a decir que, bueno, ahora no, el pueblo se equivocó al votar, no puede ejercer la soberanía popular, según Macri, ahora se equivocaron, bueno, ahora los mercados van a reaccionar. ¿Quiénes son los mercados? ¿Es un ente abstracto? ¿Es un fantasma? No, son los sectores dominantes. Es Macri y sus socios. Entonces, aquí, cuando habla de liberación nacional, Galasso, y se refiere al primer peronismo, y de la mano de ellos vamos a hablar del comercio exterior, dice que esa nacionalización del Banco Central, ¿no?, pone en manos del Gobierno Nacional y Popular el control del crédito, la creación digamos, la decisión política de la creación del Banco Industrial, por ejemplo. El Banco Industrial que daba créditos a las pequeñas industrias, talleres, para poder crecer, ¿no?, y reforzar la matriz productiva industrial en detrimento de solamente la producción agropecuaria, ¿no? Y en ese contexto se nacionalizan los depósitos, como decíamos, de la banca privada, ¿sí?, y la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿no?, el IAPI. Y ahí entramos, que es el mismo contexto de nacionalizaciones, bueno, también los servicios públicos, el transporte, la marina, los ferrocarriles, la marina mercante, bueno, pero aquí, en este contexto, se da la creación del Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, que es el control del comercio exterior, es decir, lo fundamental respecto a el carácter antiimperialista del peronismo, ¿no? Claro, es lo que permite lograr esa hegemonía económica que decíamos anteriormente que otros gobiernos no lo tenían. Entonces lo que va a hacer este instituto va a permitir, ¿no?, transferir los ingresos, ¿no?, de las exportaciones, ¿no?, porque ya van a estar en manos del Estado, para poder reinvertirlas en la industria, ¿no? Con eso se va a llegar al pleno empleo y bueno, y también a todo lo que serían las nacionalizaciones que nombraste vos, Pacheco, y bueno, va a ser todo como, bueno, todo nacional, todo del Estado. O sea, el Estado somos todos, parte de todos. Lo que sí es la decisión política que toma el peronismo, pero que el Estado va a ser el que controla todo. Va a haber una flota mercante, o sea, se va a nacionalizar muchos de esos, todas esas cuestiones que estaban todas en manos de extranjeras, todas empresas extranjeras. Lo que permite también estos recursos, ¿no?, que genera el IAPI, también sería llevar adelante la política social, claro, que llevó adelante la Fundación Eva Perón, ¿no?, que es muy importante porque, bueno, se construyeron miles de viviendas, más de 8.000 escuelas, tenemos también para centros de salud, bueno, cosas que el sector popular nunca tenía acceso a estos derechos y se hicieron posible, ¿no?, se materializaron con estos recursos del IAPI, ¿no?, que fueron importantísimos para todos, para las mayorías. ¿Y se acuerdan ustedes de la 125? Exacto, en la sí, presidencia de Cristina, ¿no? Que fue solamente una resolución que no fue de la magnitud del IAPI, pero que generó todo un revuelo en el sector del campo porque se le decía que se le cobraban impuestos justamente para utilizarlo el Estado en otra situación. No, yo quería hacer la pregunta por ahí desde el oyente más ingenuo en relación a la historia. ¿Por qué estamos hablando del IAPI, una institución, digamos, un organismo del Estado, entiendo por lo que vienen diciendo,
y la redistribución del ingreso y esto de la renta diferencial. Entonces, por ahí, para el que no tiene tanto manejo, sería interesante que puedan caracterizar un poco más a qué nos estamos refiriendo, porque es cierto, nos ha pasado en el segundo momento del peronismo, digamos, en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, toda esta discusión del ANSES, ¿no? De que lo pagamos con nuestros impuestos, lo sacan los jubilados para darle computadora a los pibes, no sé, hay una necesidad, digamos, de poder entender esa compleja trama de la transferencia de recursos de acá para allá. Bueno, ¿de dónde es que sale? O sea, ¿cómo se puede creando un organismo, una cierta regulación, llámense retenciones o técnicamente, no sé, para que determinados recursos que son del país vayan a un sector o vayan a otro sector? Sería básicamente. Bueno, en este caso el IAPI, ahora ya vamos a escuchar a Rosana, también digo, pero en este caso el IAPI es revolucionario, Claro. es un elemento de la Revolución Nacional Peronista. ¿Por qué? Porque en definitiva el negocio de los privados que están a merced de los monopolios de los países centrales, es decir, en términos prácticos, se levanta la cosecha, vamos a poner el ejemplo de los cereales, ¿no? O de las vacas, lo mismo, pero se levanta la cosecha, va al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Antes que ello va a los exportadores, ¿no? Todos los negocios intermediarios, etcétera, etcétera, y se vende al monopolio inglés, se vendía al monopolio inglés. ¿Qué hace el peronismo? Invierte la lógica del monopolio, es decir, el único monopolio que deja en pie es el Estado, es decir, el Estado le compra a los privados las cosechas y es el único vendedor el Estado. Entonces, la posición de negociación del Estado como un monopolio frente al comprador externo es de mucha más fortaleza. Claro. Y esto beneficia a los pequeños y medianos productores porque ellos tienen asegurada la venta de los productos. Entonces el precio está estipulado a un buen precio y después esa venta la hace el Estado, ¿no? O sea, la exporta al Estado para que después se pueda ese dinero poder distribuir en otro sector, como es el industrial. Claro, lo que ocurre aquí es que en realidad se le quita el producto de la producción primaria de las manos a los productores privados. Se le dice, señores, a partir de ahora el Estado interviene, el Estado decididamente en la economía, y después ve que el Estado ve qué hace con eso. Y después aparece lo que decía Mackay, ¿no? Es decir, el Estado es el que después marca prioridades en relación a la utilización de esas ganancias, porque eran ganancias que en realidad se iban a manos privadas que fugaban capitales o bueno, eran las familias patricias que eran los únicos privilegiados con el negocio de la renta diferencial. En definitiva, el control del comercio exterior vemos que es una medida de primer orden. ¿Por qué? Porque hiere la relación, ¿sí?, de la agresión imperial de los países centrales con el negocio, con la oligarquía. Entonces ven que a partir del control del comercio exterior, de monopolizar la comercialización de las cosechas de parte del Estado y después distribuir para el cambio de matriz productiva o bien para las políticas sociales y políticas de toda índole del gobierno, del primer gobierno peronista, esto hace que sea hoy, si lo comparamos con la 125 prácticamente es nada, pero vieron el revuelo que se armó con la 125 a partir de que solamente le aumentaron un porcentaje de los impuestos a las ganancias de la renta diferencial, de los negocios agropecuarios, etcétera, etcétera. Entonces digo, la matriz de los productores rurales, de la producción primaria, de las familias patricias, es una matriz de puro egoísmo, y que la verdad, hablamos en un programa nosotros también, que con el 10% de lo que se produce se le da de comer a los 40 millones de argentinos, y aún así tampoco ceden ese 10%. Entonces estamos ante la tensión pueblo-oligarquía en relación a dos miradas políticas. Quien piensa la política con el pueblo adentro, ¿no?, con un proyecto de nación con el pueblo adentro, y quien no. Algo más, Rosa. Bueno, sí, yo quería finalizar con el tema del odio de la oligarquía, porque así como vemos que se rechazó la ley 125, el bombardeo a la Plaza de Mayo fue también las consecuencias de llevar adelante una política no tan inclusiva. Y bueno, y el IAPI es un eje importante en esa política del peronismo, ¿no? Estamos con el tiempo justo. Estamos con el tiempo justo, ajá. Ahí nos están avisando, redondeen rápidamente. Esperamos haber sido claros en esta propuesta. Vamos a seguir seguramente en el programa que viene pensando en el peronismo en el gobierno. Seguimos en el siglo XX, así que esto ha sido todo por hoy. Nos estamos escuchando entonces. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo.
Las patas en la fuente, un programa de historia. Edición Martín Sanchís. Conducción Amancay López y Hernán Pacheco. Las patas en la fuente, un programa de historia argentina.